Ya estamos en este tema número 12, titulado Mandato misionero y ascensión del Señor. Después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo estuvo durante 50 días con los apóstoles, aparecía resucitado en diversas ocasiones y justo al final de esos 50 días les da el mandato misionero. ¿Qué es eso? Cuando Jesús dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando les dice vayan por todo el mundo, nosotros podríamos pensar, bueno, pues ¿por qué no se quedaron los apóstoles allí en Tierra Santa, en Jerusalén, ahí juntitos? Podrían haber hecho un trabajo en equipo, podrían haber batallado juntos contra los que se les opusieran a la predicación del Evangelio, como eran fariseos, escribas y doctores de la ley, y también pues muchos otros, ¿no? Incluso los romanos, que a lo mejor ya ciscados por lo que había acontecido con Jesús mismo en la cruz, pues podrían haberse quedado ahí a trabajar en equipo, pero no fue así. El mandato del Señor fue, vayan a todas las naciones. Y empezaron a viajar. Y empezaron a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, primero los más cercanos obviamente, y luego se fueron más lejos, y bueno, en lo que hasta en ese momento les fue posible, los apóstoles viajaron, predicaron y llevaron el Evangelio, y fundaron comunidades cristianas en los diferentes lugares, diferentes ciudades donde ellos iban pasando. Recordemos que este espíritu misionero se vio empujado, fortalecido por el Espíritu Santo, porque Jesús prometió, les enviaré el Paráclito. Esta palabra Paráclito viene del griego, que significa el abogado, el defensor, el que da la cara por uno. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene en la fiesta de Pentecostés sobre los apóstoles, les da fortaleza, les da empuje, les da valentía para ir a predicar el Evangelio, y desde entonces pues van los discípulos por todas partes, van llevando la palabra de Dios, van fundando las diferentes comunidades cristianas, y bueno, pues así es como se cumple el mandamiento de vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Recordemos que Evangelio significa buena noticia, también viene del griego. ¿Y esta buena noticia cuál es? Que Dios nos ama, que si reconocemos nuestro pecado, nosotros somos salvos en el nombre de Jesús, que Jesús es nuestro Señor, y que por su sacrificio en la cruz, pues nosotros tenemos la gracia de ser hijos de Dios por adopción. Entonces, quien tiene esta fe se bautiza, recibe los demás sacramentos y por lo tanto, pues va teniendo unión con Dios y unión con sus hermanos en la comunidad cristiana. Entonces veamos cómo este mandato misionero pues tiene muchos elementos muy ricos, muy bonitos, que de hecho ya los vivimos. Quienes hemos recibido el bautismo y los demás sacramentos, pues estamos injertados en una gran comunidad, una gran familia que somos la Iglesia. Y bueno, pues cuando se nos habla de la ascensión del Señor, pues después de dar el mandato misionero, Jesús sube a los cielos. Sobre esto, los padres de la Iglesia, algunos santos han reflexionado, diciéndonos que cuando Jesús, ya resucitado, sube, se va a la derecha del Padre, lo que hace es llevar consigo nuestra humanidad, puesto que Cristo es Dios y hombre verdadero, va a la derecha del Padre y ahí pone a toda la humanidad a la derecha del Padre, puesto que Él es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Luego entonces, al ascender, al irse al cielo a la derecha del Padre, lleva consigo nuestra humanidad. No es que Jesús se haya ido al cielo y nos haya abandonado y que allá ya se dedique a otras cosas, piense otras cosas y nos ha abandonado en el mundo, de ninguna manera. Él precisamente está a la derecha del Padre porque ese es el lugar que le corresponde como Hijo unigénito de Dios, y al llevar la humanidad que por la encarnación Él tiene, pues se lleva a toda la humanidad, todos nosotros junto con Él. Entonces veamos cómo este misterio de la ascensión es muy bonito, porque es la esperanza hecha realidad de que nuestra humanidad, a pesar del pecado, por la redención en Cristo, puede llegar a la presencia de Dios para estar para siempre allí, a donde Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, ha llegado ya. Esperamos que el cuerpo, que es la Iglesia, que somos nosotros, también lleguemos a donde la cabeza, que es Jesús, ha llegado y está allá.
Bien, pues así, brevemente, este temita del mandato misionero y la ascensión del Señor. Y con el favor de Dios, en la siguiente, pues veremos un número 13, un tema número 13. Este tema se titula María, Madre de Dios y de la Iglesia. Vamos a hablar también un poquito de la Virgen María. Vamos a dedicar todo un tema a hablar de María como Madre de Dios y Madre de toda la Iglesia. Y bueno, pues seguiremos abordando los temas en este orden que llevamos de este curso de Misterio Cristiano, tema número 12, el próximo, el número 13. Y bueno, seguiremos progresando en todos estos temas. Sus comentarios, lo que ustedes gusten agregar, comentar, en la medida de lo posible yo les respondo pronto. Gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima.